Bienvenidos a una nueva emisión de Diálogos con la Justicia, en el cual abordaremos la naturaleza y efectos de la unión marital de hecho que precede al matrimonio entre compañeros permanentes. Tema del cual surge la pregunta sobre si se configura la prescripción de la sociedad patrimonial de hecho para estos casos específicos. Como veremos en este encuentro con magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, expertos, académicos y jueces del país, el derecho de familia se hace cada vez más complejo. Sin lugar a dudas, estamos en tiempos de similitudes entre matrimonio y unión marital de hecho, donde la realidad y los hechos frente a los actos solemnes ya no guardan tanta distancia como antes. Así que durante la siguiente hora los invitamos a permanecer conectados a través del sitio web de la Corte Suprema de Justicia y a participar activamente en este interesante diálogo a través de las redes sociales, enviando sus comentarios e inquietudes a nuestras cuentas en Facebook y Twitter, @Corte Suprema J. Saludamos a los asistentes en el estudio, asimismo en el set, saludamos al señor magistrado Haroldo Quiroz Monsalvo, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Esperamos al doctor Armando Tolosa. Saludamos a nuestros invitados especiales, los doctores Pedro Lafón Pianeta, Gesael Antonio Giraldo Castaño y la doctora Laura Luzma Castro Ortiz. El doctor Pedro Lafón Pianeta, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, catedrático de esta y otras universidades, también se desempeña como árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. De igual manera nos acompaña el doctor Gesael Antonio Giraldo Castaño, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, también otra reconocida autoridad del derecho civil colombiano, abogado de la Universidad Libre de Bogotá, exmagistrado del Tribunal Superior de Bogotá, presidente de este tribunal, catedrático de distintas universidades del país, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y también de la de Ibagué, miembro de la Comisión Revisora del Código General del Proceso, miembro de los Institutos Colombiano e Iberoamericano de Derecho Procesal, litigante y consultor en materias de familia, civil y comercial. También nos acompaña la doctora Laura Luzma Castro Ortiz, juez 15 de familia de Bogotá, docente universitaria de pregrado y posgrado, magíster en Derecho de Familia, magíster en Derechos Humanos, magíster en Dirección Universitaria, especialista en Derecho Administrativo, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Vía streaming nos acompañarán en la Universidad Autónoma Latinoamericana la doctora Luz Marina Botero Villa, juez de familia, que es además la coordinadora de la especialización en familia de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. También se encuentran allí la doctora Lourdes Cañaveral, directora del Consultorio Jurídico, y los asesores del área de Civil Familia, doctores Olga López y Santiago Alzate, junto a estudiantes de esta área. Estará allí también el doctor Esteban Riaño, secretario privado de la doctora Diana Patricia Restrepo, decana de la Facultad de Derecho de UNAULA. Agradecimiento a las doctoras Diana Patricia Restrepo Ruiz, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y a la doctora Catalina Cardoso, docente de esta universidad. Vía streaming también tendremos la participación del Tribunal Superior de Cúcuta, donde nos acompañará la doctora Ángela Giovanna Carreño Navas, magistrada del tribunal, y demás personas que estarán allí como funcionarios empleados judiciales. Doctor Haroldo Quiroz Monsalvo, usted nos dice. Buenas tardes a toda la audiencia, a nuestros ilustres colegas que nos acompañan en este set. Nuevamente nos encontramos en diálogo con la justicia, a todos nuestros magistrados del país, a todos nuestros jueces, a todos los abogados que nos siguen en este momento vía stream. Sí, y por supuesto a toda la comunidad jurídica del país que también se enlaza a esta hora. Le queremos dar la bienvenida al doctor Pedro Rafael Lafón Pianeta y al doctor Gesael Antonio Giraldo, y lo mismo que la doctora Laura Castro, que nos acompaña aquí en el set, para tocar un tema de suma importancia que tiene que ver con una de las sentencias de la Sala Civil, especialmente la del doctor Luis Armando Tolosa, la STC
7194 del 2018, que tiene que ver con un caso muy interesante y que vale la pena, ya que a raíz de lo que ha venido reglamentando la Ley 54 de 1990 y su posterior reforma, pues nunca se imaginaron las hipótesis que hoy están llegando a la sala civil, que tiene que ver de aquellos compañeros que después de estar viviendo pues contraen un vínculo matrimonial. Esta sentencia, de la cual vamos a hablar en el día de hoy, por eso hemos invitado a dos grandes expertos en el tema en esta materia, que es el profesor Pedro Lafón Pianeta y el profesor Jesús Giraldo, y por supuesto la experiencia de nuestra juez, la doctora Laura, a fin que discutamos un poco, porque hasta ahora están llegando estos temas a discutirse al interior de la sala. Este es un caso muy interesante que nos llegó el año pasado, que tiene que ver con una pareja que vivía en la ciudad de Bucaramanga. Ellos durante 10 años convivieron en una unión marital de hecho, y posteriormente ellos mismos resolvieron contraer el vínculo matrimonial. Y después del vínculo matrimonial convivieron más o menos unos 5 años, y a los 5 años pues resolvieron separarse. La discusión giró alrededor qué pasaba con la institución anterior, es decir, con la unión marital y su posible consecuencia de la sociedad patrimonial de hecho, y especialmente porque habían transcurrido más de 5 años y por lo tanto la gran discusión que se dio tanto en primera instancia como en segunda instancia y luego que llega por tutela era si había lugar a hablar de esa prescripción. Por lo tanto, la pregunta gruesa, creo, en relación con esta sentencia, porque salió por mayoría, hay 3 salvamentos de voto de 3 colegas de la sala, pero creo que el problema grueso está en uno de esos salvamentos de voto, que tiene que ver y es en qué momento o a partir del cual hay que comenzar a contar el término de la prescripción de la sociedad patrimonial cuando los compañeros permanentes contraen el vínculo matrimonial, ya que la ley esta hipótesis no la trae en relación con terceras personas. Entonces, con este problema grueso, quisiera darle la palabra al doctor Rezael, que creo que por primera vez nos acompaña. Ya el maestro Pedro Lafón nos ha acompañado en otros programas. Sí, este programa reemplazó la revista de la Corte, porque creo que se hace mucho más dinámico y hay mucho mayor participación. Entonces, doctor Rezael, este es el problema grueso. ¿Qué piensa usted de la sentencia? Porque creo que la leyó con mucho cuidado, con mucho juicio, con toda la rigurosidad que usted hace con la sentencia que profiere la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Tiene la palabra. Un saludo especial al doctor Haroldo Quirós Monsalvo, al doctor Pedro Lafón Pianeta, a la doctora Laura Luzma, al doctor Germán Gómez, a todos los asistentes a este evento académico. Mis agradecimientos especiales al doctor Quirós por la invitación a este importante certamen. Y un saludo a todos los magistrados, jueces, empleados y abogados que nos siguen por la página web de la rama judicial. El tema que se ha planteado es un tema muy interesante. Todos sabemos que antes de la Ley 54 del 90, la relación marital, la unión marital, de hecho, estaba proscrita. Siempre ha existido la unión marital, de hecho, con su nombre, con los nombres estigmatizantes que se le dio antes de la Ley 54, y se negó la conformación de la familia en las parejas de hecho. La jurisprudencia nuestra, la jurisprudencia de la Corte Suprema, avanzó en cuanto le reconoció efectos económicos al concubinato, siempre que se constituyera una sociedad comercial o civil, y la reconocía si se probaban los elementos de la sociedad, o que se probara un enriquecimiento sin causa, si se daban los elementos del enriquecimiento, o si se probaba un contrato de trabajo. Pero especialmente las mujeres, que eran las más discriminadas y las que llevaban la peor parte por la cultura machista que existe en Colombia, que los bienes se colocan a nombre del varón. Las mujeres se organizaron y empezaron a promover un proyecto para hacer fácil el reconocimiento, no de la sociedad, porque antes el objeto de la prueba era la sociedad, ahora el objeto de la prueba es la unión.
Si se prueba la unión, queda aprobada la sociedad. Y se avanzó enormemente en esa legislación preconstitucional del año 90, reconociéndole efectos jurídicos a la unión marital siempre que cumpliera los requisitos mínimos establecidos en el artículo 1. Luego vino la Constitución del 91, en el artículo 42 no dejó duda. De manera que hoy no hay duda en la jurisprudencia y en la doctrina y en la legislación de que la unión marital, incluso entre personas del mismo sexo, genera efectos económicos. Lo que no hizo la ley fue decir, ¿y cuáles son los efectos económicos que genera? Y entonces la jurisprudencia tuvo que salir a llenar ese vacío. Y el artículo 7 de la ley dice que a la liquidación se le aplican las normas del libro 4, título 22, capítulos 1 a 6 del Código Civil, que son los artículos 1771 a 1848 del Código Civil y que es el régimen económico del matrimonio. Pero si se mira en detalle, no se puede aplicar tal cual. Hay muchas particularidades, entre otras la forma de surgimiento de la sociedad. En el matrimonio surge la sociedad con el matrimonio por el artículo 180 del Código Civil y primero de la Ley 28 del 32, pero en la unión marital no. Al punto de que hoy el legislador prohíbe declarar por mutuo acuerdo la sociedad patrimonial mientras los compañeros no lleven 2 años de convivencia. Tampoco en las formas de disolución fue igual la sociedad patrimonial a la sociedad conyugal, ni en la composición del patrimonio, etcétera. Y para llegar a donde tenemos que llegar a la pregunta, pues hay que ver que el Código Civil trae unas causales taxativas de disolución de la sociedad conyugal, mientras que la sociedad patrimonial no tiene unas causales taxativas, sino enunciativas en el artículo 5 de la Ley 54 del 90. Primero, la muerte de uno o ambos compañeros. Segundo, el matrimonio de uno de los compañeros con un tercero. Y tercero, el mutuo acuerdo elevado a escritura pública. Cuarto, la sentencia judicial. Pero no hay causales para disolver la sociedad conyugal por sentencia judicial. La sentencia judicial declara la disolución, pero la disolución ya se ha producido en el pasado por haber ocurrido los motivos que terminan la unión o que terminan la sociedad. Y aquí hay causales no previstas en el artículo 5. Una de esas causales no previstas es el matrimonio entre los mismos compañeros, porque la ley estableció que son excluyentes la unión marital y el matrimonio, porque en el artículo 1 dice, hay unión marital entre personas que no están casadas, de manera que si están casadas no hay unión, ya desaparece uno de los elementos de la unión. De suerte que si tienen una unión y una sociedad patrimonial y se casan, se acabó tanto la unión como la sociedad patrimonial y surge, muta en una unión de derecho, una unión solemne, una unión matrimonial, y surge con el matrimonio una sociedad patrimonial quedando disuelta la otra y creándose una universalidad jurídica. Entonces llega a la Corte este tema, y llega al Tribunal de Bucaramanga, y el Tribunal de Bucaramanga dice, ¿qué hacemos? Aplicamos la prescripción, porque es que la ley establece un término de prescripción de 1 año para ejercer la acción de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, año que se cuenta desde 3 hitos. 1, la muerte. 2, la separación física definitiva. Y 3, el matrimonio con terceros. Deja por fuera el matrimonio entre los compañeros, ¿no? que se quedó sin prescripción, y deja por fuera el desaparecimiento de uno de los elementos de la unión. No, si desaparece, por ejemplo, la singularidad, no hay prescripción. Y entonces el tribunal dice lo siguiente, le proponen la excepción de prescripción. Ellos empezaron a vivir en el 2006, se casan en el 2010, se separan
en octubre 13 del 2015 y se presenta la demanda en octubre 11 del 2016. Dentro del año siguiente a la separación física definitiva de los cónyuges, no de los compañeros, la unión marital ya se había acabado. El juez declara la prescripción, le dijo, usted tuvo que haber demandado dentro del año siguiente al matrimonio, porque ya estaba acabada la unión, estaba acabada la sociedad y hay que aplicar el artículo 8º. Sube al tribunal, el tribunal dice, no señor, no hay que aplicar el artículo 8º, porque esa causal de esa situación de hecho no es prescriptible. ¿Por qué no es prescriptible? Porque no está en el artículo 8º y la prescripción que extingue los derechos y acciones ajenos es de orden público, no es renunciable mientras no se cumpla, no se puede ampliar, no se puede decretar de oficio y no se puede aplicar por interpretación extensiva o restrictiva de la ley. De manera que el tribunal dice, yo le cuento el año desde la separación física definitiva, que fue el 13 de octubre del año 2015. Luego prescribía el 13 de octubre del 2016 y como se presentó la demanda el 11 de octubre, hubo interrupción de la prescripción de conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Código General del Proceso. Tampoco estableció el legislador una forma de fundir, colocar dentro de la sociedad conyugal la sociedad patrimonial, aunque ahora el Código General del Proceso en el artículo 617, numeral sexto, reglamentado por el decreto 1664 del 2015, permite que los compañeros permanentes, sin disolver la sociedad ni liquidarla, incluyan los bienes en la sociedad conyugal, lo cual parece implicar una profunda reforma al régimen de capitulaciones. Entonces, ¿qué ocurre con ese caso? Sube en tutela por violación de los derechos fundamentales, como quiera que se violó el debido proceso, toda vez que no se aplicó la prescripción del artículo 8º. Y la Corte dice que no se ha violado nada. ¿Cuál artículo 8º? Ahí no se aplica. Hay dos universalidades sucesivas. Una universalidad surgida de la sociedad patrimonial disuelta y otra surgida de la sociedad conyugal, que no coexisten, sino que son consecutivas. Pero entonces, lo que alega el accionante es, bueno, ¿y prescribe o no prescribe? Y la Corte no es muy contundente en si prescribe o no prescribe, y esa es la razón de los dos salvamentos de voto. Hay dos salvamentos de votos que dice, la Corte no precisó, la Corte dijo que era razonable la interpretación del tribunal, debió haber dicho que esa es la interpretación. Sin embargo, no olviden ustedes que estamos en acción de tutela, donde lo que se mira es si están violados los derechos fundamentales y si el juez desbordó o no desbordó su autonomía y su independencia. Si la desbordó, dictando o acudiendo a una vía de hecho. Y entonces el superior mira a ver si esa interpretación es razonable o no razonable. A mi juicio, no debía prosperar la tutela. Me parece que estuvo bien el pronunciamiento de la Corte, pero evidentemente se quedó corto. Se quedó corto por lo siguiente. La Corte dice, se aplicarían las normas genéricas o específicas de la prescripción de la sociedad conyugal. Pero ojo, la sociedad conyugal no prescribe ni como sociedad, ni tampoco prescribe la comunidad de gananciales. Disuelta la sociedad conyugal o disuelta la sociedad patrimonial, surge un derecho de propiedad nuevo que se llama la comunidad universal, que al igual que la comunidad singular, es derecho de propiedad y está revestido de la característica de perpetuidad. El derecho de propiedad no se extingue por su no ejercicio, no se extingue la acción reivindicatoria, que es inherente al derecho de propiedad.
No se extingue la acción divisoria de la comunidad, lo ha dicho la Corte muchas veces. No se extingue la acción de deslinde, no se extingue la acción de cerramiento. Incluso la Corte ni siquiera aplica el desistimiento, dice cómo vamos a aplicar el desistimiento tácito si es que no pueden haber comunidades perpetuas indivisibles, siempre está la opción de la división. De manera que lo que debió verse a mi juicio es que esta norma que es preconstitucional viola el artículo 42 de la Constitución y viola el artículo 58 y viola el artículo segundo. ¿Por qué razones? El artículo segundo, porque uno de los principios fundantes del Estado colombiano es el orden justo. Y no hay un orden justo cuando uno de los compañeros se queda con todo el patrimonio y el otro se queda sin nada. Y pierde el patrimonio de 30, 40 años, como ha ocurrido en muchísimos casos, por culto a un inciso de la norma, como si estuviéramos todavía en el juez del siglo XIX, en el juez del siglo XX. Recuerden ustedes que el siglo XIX es el del legislador, el XX el del ejecutivo y el XXI el de los jueces, y hoy no se le rinde culto a la ley solo por sus formalidades en su expedición. Se es legítima la ley es legítima si se ajusta a los principios, reglas y valores de la Constitución. De manera que, pero ustedes me dirán, y a estas alturas podemos decir eso. Después de que fue declarada constitucional ese artículo 8 en la sentencia C-114 del 96. Y entonces yo les digo, a estas alturas podemos decirlo. Primero porque la norma es preconstitucional y segundo porque no hay cosa juzgada absoluta, sino cosa juzgada relativa. ¿Por qué no hay cosa juzgada absoluta? Porque no se juzgaron, no se debatieron todas las hipótesis fácticas que podrían ser violatorias de la Constitución, entre otras el orden justo. Tampoco la violación del derecho de propiedad del artículo 58. ¿Desde cuándo la prescripción extintiva extingue la propiedad? La propiedad solo se extingue por 3 razones. Porque alguien la adquiere por un modo: ocupación, adquisición, tradición, prescripción, sucesión por causa de muerte o la ley. Porque se destruye el objeto o por expropiación. Pero la prescripción extintiva no extingue la propiedad. Por eso es que la petición de herencia no prescribe y por eso es que los jueces no aplican el artículo 1326 que dice que prescribe en 10 años. No prescribe. ¿Por qué no prescribe? Porque es inherente al derecho real de herencia. Lo mismo que aquí la acción disolutoria es inherente al derecho real de propiedad común, entre paréntesis, comunidad universal, por lo tanto es imprescriptible. El juez de hoy, el juez del siglo XXI, es un juez que tiene que rendirle culto a la Constitución. Y el artículo 42 de la Constitución dice que la familia se basa, las relaciones de familia se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto específico entre todos sus integrantes. Pero además, la sentencia y la Corte en general, la Sala Civil, durante los últimos años, que es nuevo, esto antes no se mencionaba pese a que la Convención Interamericana de Derechos Humanos está expedida desde el año 69, hasta ahora la Corte, desde hace algunos años, viene haciendo control de convencionalidad. Y esta sentencia hace control de constitucionalidad, por lo menos se refiere a la convencionalidad, y dice, el juez del declarativo de la sociedad patrimonial no vulneró la convención, pero sí la hubiera vulnerado si le hubiera quitado la sociedad conyugal, la sociedad patrimonial a uno de los compañeros, porque la convención en el artículo 17 establece que los estados tienen la obligación de propender por la igualdad
de las personas que integran la pareja, que integran la familia. De manera que si le quita la sociedad patrimonial a uno de los compañeros con fundamento en ese artículo 8º, viola no solo el artículo 42 de la Constitución, viola el segundo, sobre el orden justo. Sí queda contento, decía yo en alguna clase, un juez sí queda tranquilo, sí puede dormir tranquilo, si deja a uno de los compañeros sin el trabajo de 30 o 40 años. ¿Y por qué modo de adquirir el dominio adquiere otro el dominio del fruto de su trabajo? Que el artículo 3º de la Ley 54 dice, la sociedad patrimonial surge del ahorro y el trabajo común. ¿Cómo lo adquirió el otro? ¿Quién es el dueño de los bienes que pierde el compañero que no ejerció la acción y que lo pierde por un modo que no extingue los derechos reales, sino que extingue las obligaciones? Modo de extinguir las obligaciones del artículo 1625 del Código Civil en el numeral 10º. Modo de extinguir las obligaciones, la prescripción extintiva. No de extinguir los derechos reales. En Colombia no se extinguen los derechos reales por prescripción extintiva. Es inherente. Ahora, alguien me dice esto, pero es que todavía no hay certeza, porque han ido al juez a que declare la disolución. Entonces el maestro Eduardo García Sarmiento decía esto, va a que declare la disolución, y para eso tiene 1 año. ¿Y cuánto tiempo tiene para que declare la sociedad que no tiene prescripción? No tiene prescripción la declaración de sociedad, tiene prescripción la disolución y liquidación. Tiene 1 año y no fue dentro del año a liquidar. ¿Y cómo adquirió el otro? ¿Por qué modo de adquirir? ¿Y se le extinguió un derecho de crédito? ¿Se le extinguió una obligación? Pues se le extinguió su derecho de propiedad común. Y cuando llega al juez, llega con la comunidad universal. Le dice al juez, juez, entre Pedro y María existió una sociedad. Juez, la sociedad se disolvió hace 5 años cuando se murió Pedro. La sociedad se disolvió hace 5 años cuando hubo separación física definitiva. La sociedad se disolvió hace 5 años cuando Pedro se casó con un tercero. De suerte que cuando llegan al juez, llegan con una comunidad universal. Y si llegan con un derecho de propiedad que no se extingue por el transcurso del tiempo, que no se extingue mientras otros no lo adquieran por alguno de los modos de adquirir previsto en el artículo 673 del Código Civil, no puede venir el juez a aplicarle una norma que es restrictiva, que es discriminatoria, que es violatoria del orden justo y que le va a arrebatar el patrimonio a uno de los compañeros después de muchos años de trabajo. Y que además, como les digo yo a algunos estudiantes, no es solo el trabajo del compañero. Es el trabajo de los hijos, es el trabajo de toda la familia que ayuda a conformar un patrimonio. Y entonces se terminó la sociedad, no demandó dentro del año y ya no se sabe quién es el propietario. Tendría que ser, a mi juicio, el Estado a través del bienestar familiar, porque el otro no tiene por qué apropiarse de ese patrimonio, porque no habría una forma de ganar esa propiedad por el modo de la prescripción. Hay que honrar la filosofía del derecho de Luigi Ferrajoli, que ha venido sosteniendo en 30 años que el juez de hoy no es la boca de la ley, no es un operador judicial, no actúa como una máquina. El juez de hoy le da legitimidad a la ley y le da legitimidad a la sentencia si se ajusta a los principios, valores y reglas previstos en la Constitución, y así lo dice la sentencia de la Corte Suprema, la STC 7194 que estamos analizando. ¿Qué le faltó a la sentencia a mi juicio? Le faltó decir, en Colombia, como dijo la Corte, con mucha valentía, en el año 55, el 27 de abril, con ponencia de JJ Gómez, en Colombia no volvemos a aplicar la posesión inscrita, porque la posesión inscrita es la negación del trabajo humano. Un título inscrito no tiene por qué tragarse, decía el maestro JJ Gómez, el trabajo de los hombres. Si un hombre trabaja durante 20 años, gana la propiedad por el modo de la prescripción adquisitiva, aunque no tenga nada inscrito.
Y resulta que el artículo 25-26 del Código Civil, que está vigente, que nadie lo ha declarado inconstitucional, dice: contra un propietario inscrito nadie puede ganar la propiedad por el modo de la prescripción adquisitiva. Los jueces ignoraron esa norma porque la Corte se los dijo. Ahora, la Corte en unión marital le dijo a los jueces de todo el país: aplíquenle la excepción de inconstitucionalidad a que no hay sociedad patrimonial, sino cuando se disuelve la sociedad. Pasa un año de gracia después de la disolución, y luego se liquida. Pasa un año, se liquida, y después de la liquidación se cuentan 2 años más de unión marital. Y el 10 de septiembre del 2003, la Corte Suprema, esta misma sala, la Sala Civil, le dijo a todos los jueces del país y a nosotros los magistrados de los tribunales: no apliquen esa norma es inconstitucional porque viola el artículo 42, impide el desarrollo y la igualdad de la familia. De verdad que lo mismo ha de hacer ahora. Como no hubo hipótesis normativas objeto de juzgamiento, el juez le puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad y ese artículo es preconstitucional. Y si no le aplica la excepción de inconstitucionalidad, debe por lo menos aplicar la teoría que vienen desarrollando los constitucionalistas y que en Colombia ha tenido mucha aplicación, especialmente entre homosexuales, de la Constitución viviente. Si esta norma fue constitucional en el año 96, hoy no lo es, porque los tratados internacionales establecen que se debe hacer prevalecer la igualdad. Y no es igual una relación matrimonial donde por el solo hecho del matrimonio tiene derecho a la sociedad, a una unión marital donde conviven, como dice la sentencia, sin brecha alguna de temporalidad, sin brecha alguna de relación afectiva, y conviven por muchos años, y luego un juez, aplicando el inciso de la norma, aplicando la norma como si fuera un autómata, como si fuera un juez del siglo XIX, del siglo XX, aplicando en forma mecánica la norma. Y es que la ley lo dice, pero la legitimidad no está en lo que diga, sino en cuanto se avenga a la Constitución Política del año 91 y a los tratados y convenios internacionales que por el artículo 93 de la Constitución Nacional deben aplicarse necesariamente. Es decir, que son normas de jerarquía superior. Y hoy el juez, antes de sacar cualquier providencia, tiene que sacar su Constitución, porque el artículo 4 le dice: la Constitución Política colombiana es norma de normas, es la norma cúspide de todo nuestro ordenamiento jurídico. Por eso no solo estoy de acuerdo con la sentencia, solo estoy en desacuerdo de que la Corte, que ha venido privilegiando tanto la aplicación de la Constitución, y cuando en su motivación dice: no puede haber ninguna interpretación discriminatoria, no puede haber ninguna interpretación que conduzca a que los que conforman la unión marital tengan menos derechos que los que conforman el matrimonio, termina sosteniendo: no hay violación de derecho fundamental alguno, no se accede a la tutela, la decisión es razonable. Yo creo que tuvo la oportunidad de decir, como dijo JJ Gómez en el año 55, no se vuelve a aplicar el artículo 8, porque ese artículo 8 es preconstitucional. Ese artículo 8 se expidió cuando se le prohibía a las uniones maritales, de hecho, tener efectos jurídicos, y fue una salida para darle efectos jurídicos a la unión marital, pero obvio que le pusieron muchas restricciones. Por ejemplo, las parejas del mismo sexo no quedaron incluidas. Se requerían los 4 elementos, y el primero era la heterosexualidad. De suerte que yo estoy de acuerdo, y estoy en desacuerdo con las aclaraciones de voto solo por una razón, porque en la sentencia es un tema muy complejo, como ustedes habrán visto, y en la sentencia es una sentencia de tutela, hay que proferirla en un término angustioso, y la Corte hizo un gran esfuerzo para mostrar que el Tribunal de Bucaramanga no había violado derechos fundamentales, pero dejó un salvavidas. Dijo: esta decisión que nosotros tomamos hoy
No es una decisión definitiva, es una decisión para resolver este caso. Ya veremos en casos posteriores si nosotros modificamos o no modificamos esta jurisprudencia. Mi invitación respetuosa con la Corte, a quien siempre he admirado mucho, me he formado en la jurisprudencia de la Corte Suprema y siempre cuando íbamos a fallar teníamos en cuenta por supuesto la jurisprudencia, una invitación respetuosa a que no volvamos a aplicar ese artículo 8º porque es lesivo de los derechos de los compañeros y en particular lesivo de los derechos de las mujeres, porque este es un país donde se pregona la igualdad de género desde la Constitución, pero en la realidad no es así. Nosotros lo sabemos. Vayamos a Antioquia, vayamos a Boyacá, vayamos a cualquier departamento de estos al Huila y vemos cómo no hay igualdad de género. Entonces, muchísimas gracias, doctor Haroldo. Eran solo estos comentarios los que quería hacer. Pues, muchísimas gracias, doctor Gesael. Y quisiera preguntarle entonces al profesor Pedro, el legislador, como lo señalábamos en la pregunta inicial, no previó esta hipótesis. Doctor Lafón, usted que ha venido estudiando a fondo esta sesión de hace mucho tiempo, si esa hipótesis no quedó planteada, la discusión quedó abierta, como lo señaló ya en la última parte el doctor Gesael, porque en la sala no quisimos meternos a fondo porque van a llegar muchos más casos con el objeto de poder seguir discutiendo, porque esto es un proceso de construcción. ¿Qué opinión le merece esa pregunta? En primer lugar, quiero agradecer a la Corte esta invitación y a los miembros de este panel. Para resolver este interrogante es necesario tener claro lo siguiente. Se ha diferenciado, y lo permite la Constitución, en las relaciones de pareja, aun cuando se le dé un tratamiento diferente. La legislación que se comenta y al cual se refiere la sentencia de tutela de la Corte, también parte de la base de que una cosa es la relación de la unión marital de hecho y otra cosa es la relación que surge del matrimonio y las consecuencias que surgen de uno y otro, sociedad patrimonial y sociedad conyugal. Es necesario tener en cuenta que hay esa diferenciación. La una es un hecho y la otra es un negocio jurídico con consecuencias. A diferencia de lo que ocurre en la tendencia contemporánea, que tratan de darle a la unión de hecho un cariz mucho más jurídico, bien sea la tendencia francesa, que llama pacto de solidaridad, pacto civil de solidaridad, o la tendencia argentina, que llama pacto de unión de convivencia, para darle un tratamiento un poco más similar al respectivo matrimonio. Y se hace esa distinción con el propósito de establecer el por qué la una, especialmente en la sociedad patrimonial, no tiene por regla general certeza jurídica y la sociedad conyugal sí tiene certeza jurídica. Y eso va a permitir y justificar el por qué existe la posibilidad de que en la primera exista acción declarativa y disolución y liquidación de una sociedad patrimonial. Por esa razón no se presenta en el caso de la sociedad conyugal. Siempre ha sido, y el criterio jurisprudencial, de que siempre que haya certeza jurídica en una sociedad es de su existencia y de su disolución, lo que origina allí en ese caso es la liquidación y son las acciones liquidatorias que están sometidas a una imprescriptibilidad por regla general. Diferente es el caso cuando la acción persigue determinar la certeza jurídica, bien porque se exijan los requisitos para su establecimiento en la sociedad patrimonial o bien porque se exija
la necesidad de comprobar su disolución. Esa es la razón por la cual existe entonces una acción del artículo 8º de la Ley 54 de 1990 para la declaración en proceso de conocimiento de la existencia y disolución y ordenar inmediatamente lo que es su respectiva liquidación. Pero en el evento en que la certeza jurídica exista de otra manera, de manera voluntaria, no se requiere esa acción, al igual que ocurre con la liquidación de la sociedad conyugal. Sentada ese tipo de premisa, es por lo que entonces se dice de que en la sociedad patrimonial, cuando no hay reconocimiento voluntario por una de las especies que prevé la Ley 979 de 2005, se requiere entonces su declaración judicial. No declaración judicial exclusivamente de la liquidación, sino de la existencia y de que se disolvió, porque tiene requisitos completamente distintos sobre el particular. Por esa razón es por lo que esa acción da origen a una sentencia que disuelve la sociedad patrimonial. En el momento en que el juez declara la existencia de la sociedad conyugal y existe cualquier otro motivo que termine la unión marital, conlleva la disolución de la sociedad patrimonial. Entonces, sí está concebida en el artículo 5º la sentencia judicial que pone fin a la disolución de una sociedad patrimonial. Por lo tanto, entonces, al estar allí respectivamente disuelta, es posible su respectiva liquidación. Pero caigamos en el interrogante que nos plantean en esta charla. ¿Qué ocurre cuando los compañeros permanentes contraen matrimonio? Realmente, en forma expresa, el artículo 8º, al cual me referí, no hace alusión a esta forma. Pero el hecho de no hacer alusión expresa no implica que implícitamente sí esté contenida. Porque implícitamente, si se analizan cada una de las causales que ahí se indican, todas ellas implican cesación de convivencia eficaz. ¿Por qué se dice allí de que empieza a computarse a partir de la muerte? Porque a partir de la muerte cesa la unión marital y cesa la convivencia y cesan los efectos. ¿Por qué indica allí de que comienza a computarse cuando hay matrimonio con un tercero? Sencillamente porque allí empieza la prevalencia, de acuerdo al artículo 2º, de la sociedad conyugal y no pueden concurrir las dos sociedades. ¿Y por qué indica allí de que hay una cesación física como momento inicial para computar el término de la prescripción? Sencillamente porque hay allí una cesación de la convivencia. Luego, el fundamento de la norma es que siempre que haya una cesación de la convivencia de manera eficaz, existe la posibilidad de poder ejercer la respectiva acción, que no se da en el matrimonio de los compañeros permanentes que hacen de manera posterior, porque la convivencia subsiste, no cesa, porque allí mismo, al presentarse la convivencia, no existe ninguna posibilidad jurídica de tipo económico, tal como lo reitera y lo va a confirmar posteriormente el propio Código General del Proceso, que es la al cual quería referirme más bien, porque lo demás lo hemos expuesto en nuestras investigaciones. Cuando el artículo 616, numeral 5º y 6º, al cual hizo alusión el doctor Gesael,
hacen referencia a la posibilidad, en el primero, de la disolución y liquidación de una sociedad patrimonial, contempla la hipótesis de la existencia única de una sociedad en una relación de pareja. Pero el numeral sexto contempla la hipótesis en que existan dos sociedades, una sociedad patrimonial y una sociedad conyugal, lo cual implícitamente está diciendo que los compañeros permanentes contraen matrimonio sobre el particular. Pero si se observa en detalle, esa norma no solamente distingue, porque tenía que distinguir la sociedad patrimonial de la sociedad conyugal, porque tienen naturaleza distinta y se establecen de manera diferente. No las confundió, sino que las distinguió. Y más bien allí lo que trata de decir es que los bienes de la sociedad patrimonial anterior pueden ingresar a la sociedad conyugal. Cuando allí se hace ese tipo de mención del ingreso, está precisamente reconociendo de que las dos sociedades son distintas y que van una a continuación de otra. Pero el hecho de señalar el ingreso de una y otra no indica en manera alguna de que hay una disolución perfecta como ocurre de manera general. La norma dice, podrá hacerse la declaración de bienes para indicar que ingresa a la sociedad conyugal. Cuando la sociedad patrimonial no ha sido declarada ni liquidada. Si se reflexiona sobre ese texto, se observa de que la propia norma está de un lado diciendo que no hay certeza jurídica de la sociedad patrimonial que está anteriormente. Esa sociedad patrimonial no ha sido declarada. Tampoco dice allí que ha sido liquidada. No indica que los bienes ya fueron liquidados, mucho menos que fueron adjudicados y mucho menos que son de propiedad, ni de ambos compañeros, ni de uno de ellos sobre el particular. Lo que está diciendo es un proceso de incorporación. Está diciendo es de ingreso. Y obsérvese de que no se está refiriendo a bienes que consideran los propios compañeros que son bienes propios de ellos o bienes que ya les pertenecen, no. Está sencillamente allí con eso, señalando de que hay una continuidad de sociedades, que primero está la sociedad patrimonial y después está la sociedad conyugal, porque no pueden coexistir las dos. La primera tiene que mantenerse como tal porque no hay una relación matrimonial entre ellos. Y la segunda surge por el hecho del matrimonio. En ese evento lo que habría que preguntarse allí, ¿cuál es la relación que existe entonces entre las dos? La relación podría ser de transformación. La norma no lo dice. Y la transformación en materia jurídica presupone la preexistencia de una personalidad que aquí no se da, que se da en las sociedades mercantiles. En segundo lugar, tampoco prevé allí un fenómeno de absorción, porque en los fenómenos mercantiles presupone de que hay una personalidad jurídica y un patrimonio lo absorbe el otro, que no se da aquí. Lo más semejante
que podría darse en esa relación es un fenómeno de conversión de una sociedad en otra. Pero la conversión en esta materia tenía que estar en forma expresa, habida cuenta de que un régimen legal de sociedad de pareja establecido es por la ley y casi que todas sus normas son imperativas una vez se determine que se aplican sobre el particular y no pueden ser modificadas. Pero dejando de lado esa posibilidad, no podría ser una conversión, sencillamente porque son sociedades que se establecen de manera distinta. La sociedad patrimonial requiere, a menos que haya acto que así lo reconozca, una sentencia judicial. La sociedad conyugal no requiere sentencia judicial, salvo que se trate de matrimonios extranjeros donde se discuta el régimen económico de ese matrimonio. Luego, no podía la ley entrar a indicar de que se convertía una sociedad que no tenía certeza jurídica en otra sociedad que sí tenía certeza jurídica. Tampoco lo podría decir porque por el hecho del matrimonio en sí mismo no se reconoce la sociedad patrimonial anterior, por cuanto los requisitos para la declaración de la sociedad patrimonial anterior son diferentes. E igualmente, una razón mucho más poderosa, que es que ese numeral hace relación a la declaración de bienes que ingresan, no a la declaración del patrimonio. Y el patrimonio implica bienes y deudas, y resulta que aquí no hay un traslado, una transferencia de un patrimonio a otro patrimonio sobre el particular. Entonces, por eso es que llegamos a la conclusión de que allí, en esa norma, lo único que se reconoce es que hay una sociedad sucesiva, una a continuación de la otra. Y en donde la primera, a pesar de disolverse por no tener un vínculo matrimonial, entran en una cierta liquidez, es decir, posibilidad de liquidación. Pero es una disolución imperfecta, porque la disolución no se produce de manera definitiva. Debido a esa continuidad, no genera ninguna comunidad de gananciales. Debido a esa continuidad, no genera ningún tipo de adjudicación, no genera ningún cambio de administración en manera alguna. Simplemente continúa una sociedad a continuación de lo otro. Entonces, ahora sí podríamos preguntarnos en qué momento surge la posibilidad jurídica para poder liquidar esa respectiva sociedad patrimonial que inicialmente existía. No hay otra alternativa de entrar a determinar que es simultáneamente con la liquidación de la sociedad conyugal posterior. La razón está, inclusive ya basándonos en esta norma, en que la sociedad anterior no entra en liquidez, empieza a ser liquidable. ¿Liquidable cuándo? Cuando sea el momento en que se liquide la sociedad conyugal. Es que si se observa con detenimiento, cuando se dice que se ingresan los bienes maritales a la sociedad conyugal, no se está indicando de que allí mismo se va a liquidar, no. ¿Cuándo se tendrán en cuenta esos bienes maritales? Cuando se disuelva la sociedad conyugal, en donde se va a establecer cuál es el componente de esa sociedad conyugal con los bienes que allí se declararon que ingresaron sobre el particular. Este tipo de declaración resulta acorde con
con la igualdad en la norma constitucional, pero en la igualdad de la prescripción, que las acciones declarativas aquí de conocimiento, si es una prescripción anual, debe tener una prescripción igual para todos los casos. Entonces, si hay igual, para el caso en que haya una sociedad patrimonial, la acción solamente prescribe en un año, lo mismo debe ocurrir cuando la acción de sociedad patrimonial es continuada con una acción de sociedad conyugal, en donde la prescripción a la disolución de esta última debe ser igualmente de este talante. La igualdad allí debe referirse es a la posibilidad de la declaración de certeza jurídica de la existencia, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial sobre el particular. Y esto va a permitir que pueda tener un tratamiento realmente homogéneo sobre el particular. La ley hubiera podido, como se propone ya en el proyecto de Código Civil, es sencillamente declarar que cuando el matrimonio lo celebran una unión marital de hecho, los efectos patrimoniales se extienden al momento en que se comenzó la sociedad patrimonial pertinente. Es todo. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Siguiendo más o menos ese hilo conductor, ¿sí? ¿Qué nos dice nuestra juez, la doctora Laura? Siempre invitamos a un juez a raíz de las experiencias, de los casos que llegan en diferentes juzgados, y así lo estamos haciendo desde hace más o menos, hace 3 programas que estamos invitando a los jueces. ¿Qué experiencia tienes, Laura, al respecto? Bueno, qué difícil que es para nosotros los jueces cuando están esos casos difíciles donde nuestro norte siempre pues nos las deben dar nuestras altas cortes. Hay muchas situaciones que ocurren en nuestro cotidiano vivir en la decisión de jueces que precisamente nos dificultan bastante porque hacemos el mejor esfuerzo también por interpretar la ley y por aplicar a cada caso nuestro conocimiento y nuestra forma de verla. Entonces uno dice finalmente como juez, se duele que le digan a uno, es que hizo una interpretación errónea, porque finalmente uno encuentra, como lo dijo la misma Corte en esta tutela, ese párrafo que dejó diciendo que claro que lo que se resuelve esta sala después lo pueden hacer otra cosa nueva o resolver de manera distinta. ¿Eso qué implica? Implica que es un caso difícil, que es un caso que la Corte misma en una tutela no llegó a ese alcance, y como lo decía el doctor Gesael, para nosotros los jueces lo más conveniente, digámoslo así, es que nuestras cortes nos den un norte para no tener esa inseguridad jurídica para el ciudadano, porque también nosotros los jueces estudiamos, interpretamos la ley para poderla aplicar a nuestros casos, y nos encontramos con el caso que yo fallé en los siguientes términos. Fue una pareja que desde luego convivió también en unión marital por bastante tiempo, y luego se contrajo matrimonio y tramitaron el divorcio. Y la causal de divorcio era la separación de cuerpos de más de 2 años, la causal octava. Entonces, cuando yo fallo el caso, digo, hombre, la unión marital tiene una legislación especial que hay que aplicar. Y que dentro de cuando se casaron no hubo una separación de cuerpos, luego, como todos los honorables panelistas que me antecedieron lo señalan, pues acá no hay una separación, sino que hay una continuidad de esas relaciones de pareja.
Una que era de hecho y que luego viene el vínculo jurídico, claro, respetando lo que la Constitución nos dijo en el artículo 42 sobre las formas de constituir familia. Entonces uno dice, bueno, como se trata de resolver la situación de la sociedad patrimonial, que tiene mal que bien una legislación especial y que desafortunadamente lo que señalaba el doctor Gesael y también el doctor Lafón, la ley 54 del 90 antecedió a la Constitución política y por eso nuestras cortes han tenido que ir adaptándola a través de la jurisprudencia. Esa ley 54 está demasiado remendada porque fue antes de la Constitución del 91. Nomás sin ir tan lejos, en el 2005, pues tuvieron que hacerle también, hubo que hacerle la reforma en situaciones que lo único que hacía era ver discriminatoria la situación en las parejas de hecho y en las parejas con las que medía el vínculo del matrimonio. Entonces les comentaba sobre la situación que yo fallé y era si una de las formas de disolver la unión marital y para que le dé pues cabida al punto de prescripción de la sociedad patrimonial es la separación física de cuerpos. En el divorcio se decía que era la causal octava y la parte demandada instauró demanda de reconvención, contestó la demanda y aceptó que efectivamente llevaban más de 2 años de separados de cuerpos y por eso pues se daba la causal del divorcio. Pero lo que interesaba a mi caso era la prescripción para la sociedad patrimonial y yo digo, voy a aplicar la ley 54 del 90 en el sentido de reconocer que 1 año después de la separación, pues prescribe de la separación física. Fue una aceptación expresa que hizo la parte demandada, luego entonces declaró la unión marital, que ya sabemos que es imprescriptible por considerarse un estado civil, pero accedió a la prescripción. Y el tribunal, acogiendo el criterio que ha soportado el doctor Lafón, señaló que se tenía que contar a partir de la sentencia del divorcio, una sentencia que se dio 1 año después de haberse instaurado la demanda, es decir, casi 4 años después, y llegó al fin y al cabo por la causal del mutuo acuerdo. Entonces, como en mi despacho se tramitaba la unión marital, desde luego con la consecuencia de la sociedad patrimonial, yo digo, pues obviamente que tomo el punto de partida del momento de la separación que había sido aceptada por la parte demandada y decreto de esa manera, llega al tribunal y el tribunal dice acá no hay nada que analizar probatoriamente con respecto de la separación de cuerpos, sino que va a ser a partir de la sentencia del divorcio. Entonces, yo digo, claro, son sociedades, como el doctor Lafón lo dice, continúan, no se convierten. Está la discusión de la mutación, está la discusión que hay alrededor de la sentencia, pero en todo caso, que por más que se le dé el mismo tratamiento en efectos liquidatorios, decía algo el doctor, y es que acá tienen que tener certeza también la pareja en el reconocimiento de la unión marital para poder que surjan los efectos patrimoniales. Entonces, sí me parece a mí que para nosotros los jueces se torna un tanto complejo porque es que se plantean, como lo señala la sentencia, un punto de partida es el matrimonio, otra la separación física y la otra la disolución. Pero entonces uno dice, acá con el respeto del doctor Gesael, con el tema de la familia, del artículo 42, en ningún momento estamos desprotegiendo a la familia porque es claro que la familia está constituida primero por una familia de hecho, que se está protegiendo jurídicamente y segundo por los vínculos jurídicos del matrimonio. Pero si nosotros tenemos que esperar que se disuelva la sociedad conyugal para hacer efectiva la disolución de la sociedad patrimonial, yo pregunto,
si el deseo mío es liquidar mi sociedad patrimonial sin entrar a liquidar la sociedad conyugal, porque creo que como todo ser humano lo primero que uno hace es bregar a volver certero lo que no ha sido declarado, lo que uno tiene como que no se ha podido establecer. Entonces yo podría perfectamente intentar o solicitar a la justicia, que seguramente va a pasar, y es: yo quiero solucionar mi tema con respecto de la sociedad patrimonial y no quiero hablar de la liquidación de la sociedad conyugal, ¿cierto? Y eso tendría que ser posible. Un poco analizaba la postura del doctor Lafont y decía, es que surge la necesidad surge a partir de que se disuelve la sociedad, pero ¿cuál de las dos? Porque a mí me surge la necesidad de disolver la sociedad cuando me separo físicamente de cuerpos. Yo ahí veo la necesidad de tener mis bienes y de tener mi patrimonio diferenciado para entrar a soportarme como ser humano, como persona. Y acá hay un tema también muy fuerte, es que se dice sobre la discriminación de la mujer, y ahí sí me toca también levantar la manito porque estoy en medio de los hombres acá en representación de mi género, y no ha pasado eso. Es decir, eso que la ley 54 del 90 quiso proteger, sigue ocurriendo, sigue pasando. Entonces uno de mujer siempre con el tema de conservar la familia, de hacer llevadero ese matrimonio, porque ya hablamos del matrimonio, de permanecer con esa constitución de la familia que yo traía de hecho, pero que hoy se me hizo más firme con el matrimonio. Esa es la concepción, por lo menos desde el punto de vista jurídico, ¿cierto? No siempre es así, pero vamos a partir de lo que es digamos, no el común de la gente, lo que piensa el común de la gente, que es que yo ahora sí verdaderamente soy casada y tengo una familia, vínculo de matrimonio y todo lo demás. Pero entonces resulta que yo quisiera que ahorita que estoy con un matrimonio se me resolviera lo que yo traía de atrás. De atrás traía una familia de hecho. Yo sé que tengo unos derechos, yo quisiera liquidar mi sociedad conyugal, pero que no se me toque este matrimonio que he tenido y esta sociedad conyugal. Pero tener que esperar que se disuelva la sociedad conyugal para que sea la continuación y para poder. Yo sí creo que, claro, si uno le mira el contexto de la acción de tutela que falló la honorable Corte, yo estoy de acuerdo en que la tutela sí tenía que negarse, pero sí hubiese sido bien práctico para los jueces de familia, y yo creo que más allá de que para nosotros los jueces se torne prácticas las decisiones y que tengamos muchas veces uno puede no concebir el criterio incluso de las mismas cortes, pero nosotros nos debemos a los fallos de las altas corporaciones, nos debemos al precedente, a la doctrina probable, y eso es claro, pero finalmente sabemos cuál es el norte. Pero cuando hay estas discusiones, cuando hay estos debates tan fuertes, donde hay tres posturas que son posibles y que finalmente, mire que el debate no nos lleva a decir que es que hay una interpretación errónea o que no la tienen, no. Yo sí pienso que de pronto con el pedido que hacía el doctor Gesael, estoy de acuerdo con él en el sentido de que de pronto la Corte se quedó corta en fallar el problema jurídico, en decirnos a nosotros cuál era el norte para tener nuestra seguridad, pero también para que tenga seguridad jurídica el ciudadano, porque esto es lo que a nosotros nos genera la administración de justicia, las tutelas contra los fallos, las revocatorias en las apelaciones a nosotros los jueces de primera instancia, etcétera, etcétera. Entonces, yo soy una firme convencida, y desde luego advirtiendo que acogeré el norte que las cortes nos den, pero soy una firme convencida de que el término sí debe contarse a partir de la separación física de cuerpos. Porque en todo caso lo que yo estoy liquidando o lo que voy a disolver y lo que voy a liquidar después
es la sociedad patrimonial. Entonces, yo sí estoy convencida de que hay una ley especial para el tema, porque de lo contrario, entonces, para no tener ese trato discriminatorio, tendríamos que entonces que nuestras cortes o nuestra legislación nos oriente que no haya ese término prescriptivo, en términos verdaderamente de igualdad, para que entonces no haya ese término y no tengamos que pensar en esa inseguridad de que entonces yo tengo que correr, cuando se me disuelve la sociedad conyugal, corre dentro del año a que se me reconozcan. ¿Pero por qué? Si estamos diciendo que acá no pasa nada, que ahí es una continuación, porque escuchaba yo al doctor decir que se incorpora una sociedad en otra, que ese es como el término un poco adecuado de acuerdo a lo que yo entendí, que es difícil de pronto que otro término cale, pero que en todo caso hay una continuación y una incorporación. Ok, si eso es así, entonces no hablemos de término prescriptivo, porque nos quedamos nosotros sin saber. Aplicamos la ley 54 del 90 para la sociedad patrimonial, ¿cierto?, en el término del año, pero acá la discusión es a partir de cuánto. Y a partir de cuánto es que entonces yo ahora me tengo que esperar que se disuelva la sociedad conyugal para poder entonces incorporar la sociedad patrimonial que yo traía. Me parece, ahí yo sí disiento de la situación y creo que este es un tema muy bonito, es un tema bien importante para que también nuestras altas cortes, y de verdad con el respeto, porque es que imagínense, para mí es difícil esta invitación tan que de pronto es halagadora para cualquier juez, pero es bastante difícil porque yo estoy frente a dos profesores grandes, maestros míos, el doctor Quiroz y el doctor Tolosa. Entonces, encontrarse uno con estas posiciones cuando hay un punto de controversia como el que estamos tratando en el día de hoy, eso quiere decir que la interpretación no es fácil ni es sencilla. Entonces, como no es fácil y es sencilla, es lo que nos lleva a tener estas situaciones. Y nosotros, yo creo que yo siento mi posición como Laura Castro, como académica. No puedo decir que en nombre de los jueces, mis compañeros, porque seguramente ellos habrán tomado también posiciones distintas a la mía, pero al final del camino, lo que sí yo creo que debe, de verdad me atrevo a pedirlo en nombre de nuestros compañeros jueces de familia, es que la Corte sí de verdad nos dé la directriz, pensando en que nuestros fallos se ajusten a una unificación de criterios, primero, y segundo, a la seguridad del ciudadano, porque también acá siempre que nosotros hablamos de la administración de justicia, de tomar las decisiones que verdaderamente le lleguen al ciudadano, esto es del cotidiano vivir y seguramente yo pienso que hay un tema fuerte que hay que contemplar y es, van a venir también demandas pretendiendo que se declare solo la unión marital con los efectos patrimoniales y que se pretenda liquidar solo la sociedad patrimonial. Y eso es más que viable porque uno dice, bueno, ya llegué al matrimonio, yo ya tengo acá, como dice el doctor, ya tengo una certeza jurídica. Yo quiero esto que no lo tengo como certeza jurídica, lo quiero manejar, ¿cierto? Entonces, es bueno que yo entiendo que es un tema de bastante profundidad. Mire todo lo que hemos escuchado acá de estos grandes maestros, porque no nos quedamos únicamente en la ley 54, tampoco nos quedamos solo en el régimen matrimonial, en el régimen patrimonial del matrimonio, sino que vamos más allá de las consecuencias jurídicas. Claro, para nosotros los jueces también se va a tornar un tanto complejo desde el punto de vista probatorio, ¿cierto? Porque desde el punto de vista probatorio va a ser un tema bastante complejo, por más que haya la continuidad. ¿Cuáles son los pasivos de allá? ¿Cuáles son los de acá? El tema de los bienes muebles, ¿cómo se va a manejar también? Entonces, hay situaciones muy complejas que cuando a nosotros los jueces de primera instancia nos llegan, pues obviamente los que logran escalar
son los que ellos nos dan, las corporaciones nos dan el norte, pero pensemos en otro factor que trasciende, y es, ahí dejaron una unión marital, se casan, ¿cierto? Se separan de cuerpos y de repente se vuelve a conformar una nueva unión marital. Entonces ya son 3 problemas en uno. Son 3 inconvenientes que se nos van a presentar, porque si se trata de protección, como de verdad pensando en lo que decía el doctor Gesael, que seamos unos jueces constitucionalistas, que la mirada sea de la protección de la familia, que la mirada sea verdaderamente de un derecho familiar constitucional. Entonces uno dice, pues esa tercera familia que se forma o esa tercera pareja que se forma va a estar desprotegida, porque es así que no puede pensar en una, o digamos que la primera es una sola, porque primero fue con la de hecho, luego el del vínculo matrimonial, la sociedad conyugal. Entonces una segunda pareja, porque es que ya no se vive, ya están separados de cuerpos y se va a vivir con otra persona. Esa pareja y esa familia queda desprotegida bajo ese punto de vista. Entonces, yo celebro que se toquen temas tan controversiales, un tanto complejos y efectivamente interpretación, porque sí me parece que una de las cosas, insisto, es uno como juez de primera instancia, estoy segura que todos mis compañeros, como ocurrió con esta tutela, se hace la interpretación, se hace el esfuerzo, y no porque no seamos unos jueces constitucionalistas, no porque no seamos esos jueces metidos en la parte real de la sociedad y de los inconvenientes de los derechos humanos y los derechos de la familia, sino que como son casos controversiales, también nosotros lo interpretamos a nuestra manera, y no puede entonces señalarse que es una interpretación tan errónea, porque, pues, es decir, si son temas controversiales, pues nuestro alcance no puede ser erróneo. Y esa es la parte como que yo sí, en nombre de mis compañeros, sí le pediría a la Corte que es urgente que se defina el punto de debate, me parece. Y se van a venir muchos otros inconvenientes, por lo que yo digo, no vamos a esperar a la sociedad conyugal, sino que vamos seguramente a estar anticipando la sociedad patrimonial ahí. Muchísimas gracias, doctora Laura. Queremos manifestar lo siguiente a raíz de lo que dice la doctora Laura. Este programa, que es un panel, por lo general siempre es un panel abierto, en el cual nosotros los magistrados de la Sala Civil escuchamos, ¿sí? Y permite una discusión democrática en el cual se inicia un proceso de construcción desde el punto de vista jurídico, y a eso le estamos apuntando en relación pues con todos los temas que son controversiales a través de las sentencias que también se vienen profiriendo. Entonces me parece que es importante que se tenga eso presente, y de allí que se puedan dar diferentes puntos de vista en lo que tiene que ver en eso, porque es un proceso constructivo. Doctor Luis Armando Tolosa, de todas maneras la tutela dejó abierta la posibilidad de que puedan llegar otros casos, porque como lo explicó también el doctor Gesael, se trata de un tema de un derecho fundamental y no nos metimos a fondo en algún tema que tiene que ver con esto, porque puede llegar por cualquier otro motivo, que es por los temas de casaciones, donde se unifica todo el tema jurisprudencial. Entonces, bienvenido, doctor Tolosa, sabemos que tuviste un inconveniente, pero aquí estamos ya porque estamos culminando prácticamente el programa. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Haroldo. A ustedes que están aquí presentes, bienvenidos a este trabajo académico de la Sala Civil. Doctora Laura, gracias por venir aquí a acompañarnos. Al doctor Gesael Giraldo y al doctor Pedro Lafón, que ha estado muy atento de la evolución de estos diálogos. Quiero aprovechar la circunstancia para darle una condolencia a los parientes de la magistrada auxiliar Edith Ramírez y a los amigos de ella, quien ha fallecido hoy. El punto que se está tocando hoy del artículo 8º es un punto sumamente controversial, y pues aprovechando aquí la presencia de los ilustres profesores y magistrados,
el doctor Lafón, el doctor Esael y de la doctora, pues a mí me habría gustado plantear, y sé que se está agotando el tiempo, algunas inquietudes que surgen sobre el artículo 8 en concordancia con el 5º, que son los que relacionan el problema prescriptivo en esta materia. Bien, la doctrina lo ha planteado, la doctrina hace tiempo que la prescripción es la madre del derecho. Un problema, y creo que algunos de los problemas que están planteados aquí, que se vienen discutiendo, creo que implícitamente, y la jurisprudencia no tiene que dar lugar para que efectivamente se planteen estos debates, pero creo que muchas de las respuestas están allí planteadas, están bien advertidas, ¿sí? Bien llamativa la hipótesis del doctor aquí sobre la sucesión de sociedades, de la sociedad patrimonial y luego la sociedad conyugal. Pero particularmente creo que la Corte avisoró soluciones para los jueces, doctora Laura, en el punto. Por supuesto que sí, yo tengo una interpretación restrictiva de esa decisión. Y los problemas son múltiples, como por ejemplo, que podríamos seguir planteando. Uno, cuando no hay solución de continuidad, en el caso que se viene analizando, hubo una renuncia tácita a la prescripción. Dos, cuando hay solución de continuidad entre la sociedad de hecho y la sociedad patrimonial, el término entre los mismos contrayentes del matrimonio ulterior, como en este caso, esa solución de continuidad, el término que se debe tener en cuenta allí es del año o el de los 10 años, había cuenta que es un tema relacionado con el problema patrimonial, y eso lo hemos visto y se ha planteado por distintos tribunales en decisiones que están para resolver. Si efectivamente se tiene que aplicar o si no se aplica ningún término, o si se aplica el del artículo 8, o si siendo, como el debate que formulaba usted, doctor Gesael, sobre los modos extintivos, si es la prescripción extraordinaria o ninguno. Son temas que están latentes ahí y que para efectos de resolver sobre este particular. Pero yendo más un poco y analizando la posición aquí de algunos de los análisis que ha hecho el doctor Lafón, otro problema que subsiste es, resulta pertinente plantear los temas el problema de la prescripción si no ha existido declaración de la unión marital. Habría que esperar, no necesitamos que primero haya sentencia judicial sobre la unión marital o sobre el particular, para que luego sí podamos predicar la prescripción del artículo 8, si es que queremos aplicarle el artículo 8, porque el punto está irresoluto ahí. Ahora, sin embargo, yo creo que cuando no hay solución de continuidad, como en el caso, creo que la Corte fue explícita sobre el análisis y está afirmando, o sea, claro, si yo veo el planteamiento oscuro, que los efectos de la sociedad patrimonial quedaron subsumidos por la sociedad conyugal, porque los mismos contrayentes se desentendieron de todo término litigioso de prescripción y han rehecho una nueva estructura familiar, sí, mucho más consolidada. En fin, y otros problemas, o sea, el tema del artículo 8 es un tema que continúa presente en este caso, en otros, y sobre todo frente al fallecimiento y si están casados, si se casaron, como en este caso, justo o injusto aplicarle un término de prescripción. El doctor Gesael hacía un análisis
franco sobre el punto, que la Corte debió haber sido explícita. Yo creo que hay todo un análisis implícito de lo que significa allí, y hay una lectura y ustedes pueden sacar las conclusiones. Pero no queremos nosotros particularmente aventurarnos en respuestas a algunos de los interrogantes que hemos formulado acá, dada la serie de inquietudes y problemas concretos que distintos tribunales nos han llegado para resolver y que tenemos sobre el particular. Por lo pronto, esta decisión creo que es sumamente, es bien explícita sobre cómo resolver para los jueces, y ahí está la capacidad de razonar y de resolver y hacer justicia material. Muchas gracias a ustedes y a los asistentes, al doctor Lafón y al doctor Gesael y a la doctora Laura. Germán, entonces le damos vía al Tribunal de Cúcuta, que está ahí. Muy bien, doctor Haroldo. Vamos rápidamente a darle un saludo al Tribunal Superior de Cúcuta, a la doctora Ángela Joana Carreño. Doctora Carreño, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias al doctor Haroldo por la invitación y un saludo especial a todos los panelistas que le acompañan. Realmente, pues como hemos visto en el debate que hoy ya se ha planteado y a raíz de del pronunciamiento de la Corte Constitucional, se trata de un tema absolutamente complejo. Y esa complejidad y esa dificultad en la solución jurídica que se pretende encontrar radica ¿en qué? En una situación fáctica muy concreta que se ha planteado, una unión marital de hecho que se dio entre una pareja determinada que perduró por más de 2 años, trajo como consecuencia la formación de la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes. Posteriormente esa misma pareja contrae matrimonio entre sí. ¿Qué pasa? Que si bien es cierto continúan su unión, continúa la familia que se ha fundado, ya continúa bajo un ropaje absolutamente diferente, bajo las normas que regulan el matrimonio, porque contrajeron matrimonio. Y esas normas que regulan el matrimonio prevén el surgimiento desde la celebración del matrimonio de una sociedad de carácter patrimonial diferente, que es la sociedad conyugal. Eso pone de presente que ciertamente, como la Corte lo reconoció en su providencia, hay una presencia de 2 universalidades jurídicas distintas, la de la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes y a renglón seguido la de la sociedad conyugal. Pero esta sociedad patrimonial entre compañeros permanentes que tuvo vigencia hasta la celebración de ese matrimonio, si nosotros miramos las normas que reglamentan la unión marital de hecho, la Ley 54 del 90, modificada por la 979 de 2005, en su artículo 5, esa sociedad cuya formación es incierta y por lo tanto debe ser declarada, como lo explicara el doctor Lafón, esa declaratoria de existencia solo se da a través de unos precisos situaciones que la ley contempla, que es por mutuo consentimiento, elevado a escritura pública o de común acuerdo mediante acta de conciliación suscrita en centro de conciliación o por sentencia judicial o por la muerte de ambos compañeros. Hasta el momento ninguna de esas situaciones de declaratoria de existencia se había dado. ¿Cuándo se da la declaratoria, la certeza de que esa sociedad existió? En el momento en que se emite la sentencia judicial que así lo declaró y que consecuentemente la declaró disuelta. No sé en qué medida sea pertinente considerar que entonces el término prescriptivo de que habla el artículo 8 para la liquidación de esa sociedad empezara a correr a partir de esa sentencia, porque solo es en ese momento en que se tiene certeza de que la sociedad patrimonial entre esos compañeros permanentes sí se formó. No obstante, hay un punto que quiero acotar y es referirme al salvamento de voto interesante del doctor Ariel Salazar.
El doctor Ariel Salazar, haciendo eco de las posiciones jurisprudenciales de la Sala de Casación Civil, pues afirma que si el objetivo es brindar protección a la familia como por ser una institución de origen social que goza de una especial protección, donde no debe importar si se constituye por vínculos naturales o jurídicos, de modo que cualquier clase de discriminación en razón a su origen o fuente puede resultar contraria a la Constitución, puede resultar anacrónica e incluso injusta, y entonces entramos en el concepto que plantea el doctor Gesael sobre la preservación de un orden justo. Podría pensarse en una solución, no sé, analógica, no sé en qué medida sea pertinente hablar de una sucesión o no de concurrencia de sociedades, pero sí de unas sociedades, como lo dijera la Corte en su providencia, sucesivas, sin solución de continuidad. Plantea algo el doctor Ariel Salazar que me parece bien interesante. Si el oficio del intérprete, del juez, del administrador de justicia es dar solución concreta a casos determinados, si la ley en un momento dado no nos brinda esa solución, no podría pensarse en una solución analógica bajo la consideración de que si nuestra ley para el matrimonio tiene expresamente consagrada la prohibición de coexistencia de sociedades de carácter patrimonial en la medida en que el artículo 1820 del Código Civil, en su numeral cuarto, expresamente consagra que la sociedad conyugal se disuelve por la declaración de nulidad del matrimonio, salvo cuando la causal de nulidad que vicia ese matrimonio es la consagrada en el numeral 12 del artículo 140, esto es, la existencia de un vínculo matrimonial anterior. En tal evento no se forma sociedad conyugal en el segundo matrimonio. ¿En qué medida podría afirmarse que si aquí estamos en una unión marital inicialmente entre una pareja con una sociedad patrimonial que surge porque han superado el tiempo mínimo de convivencia que la ley exige, si luego la pareja decide tornar esa unión de hecho en una unión matrimonial, pudiera pensarse en que en ese matrimonio no surge sociedad conyugal por la preexistencia de una sociedad patrimonial entre esas mismas personas, solución de pronto esta que impediría cualquier confusión, cualquier controversia. Me parece que sería una posición a pensar en qué medida sería factible eso. Podría afirmarse que es que la situación de hecho que generó el surgimiento de la sociedad patrimonial dejó de existir. Ciertamente sí, dejó de existir porque ya la pareja no está conviviendo en unión marital de hecho, sino que está conviviendo con ocasión del matrimonio. Continuó esa convivencia, pero bajo otra reglamentación jurídica a la que optó. Sin embargo, pienso que no sería una posición tan desatinada si tomamos en cuenta que al fin y al cabo su finalidad, la de esa pareja, bien a través de la unión marital, bien a través del matrimonio, fue conformar una familia. Y es una familia que necesita protección, y es una familia en donde sus protagonistas, hombre y mujer, los miembros de esa pareja, a través del esfuerzo, de la entrega, de la dedicación
han trabajado mancomunadamente para conformar un patrimonio que dé seguridad a esa familia, sería una manera de salvaguardar ese patrimonio. Pero si nosotros nos vamos a... Doctora Ángela. Sí. Se nos agota el tiempo, ¿podría por favor concluir su intervención? Bueno, Le agradecemos. para mí la conclusión sería que como la unión, la sociedad patrimonial no estaba declarada, la sentencia se declara en la sentencia, a partir de esa sentencia empezaría a correr el término prescriptivo de 1 año para su liquidación. Esa es la conclusión a la que yo llegaría para una solución frente a este caso, conjugando los artículos 5º y 8º de la Ley 54 del 90. Muy bien, doctora Ángela Carreño, en el Tribunal Superior de Cúcuta, muchas gracias por sus aportes, igualmente a sus compañeros, a los jueces y magistrados que la acompañan allí, un saludo muy especial. Vamos muy rápidamente, casi que a un saludo y a una conclusión. No tenemos, ya se nos agota el tiempo para deliberaciones, pero vamos a tener una opinión muy rápida y un saludo desde la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Saludamos allí a la doctora Luz Marina Botero Villa, juez de familia. Doctora Botero, buenas tardes. Saludamos también de manera muy especial a ese nutrido auditorio que tenemos en Medellín. En nombre de la Universidad Autónoma Latinoamericana, en especial de la Facultad de Derecho y la Escuela de Posgrados, un cordial saludo a los doctores Armando Tolosa y Haroldo Quiroz Monsalvo. También a todos los participantes en esta sesión de diálogos con la justicia. Gracias por facilitar a la universidad la participación directa en eventos que generan especial interés de nuestros estudiantes en las jurisprudencias de la Corte. Consideramos de vital importancia esta sentencia de la Corte Suprema sobre un tema que ya se viene viendo y debatiendo en los estrados judiciales. Nos quedan claras algunos aspectos básicos, como el término a partir del cual se cuenta la prescripción para la acción de declaración de la sociedad patrimonial. Teníamos también muchas inquietudes, preguntas para realizar, pero serán en otra oportunidad. Muchas gracias. Doctora Luz Marina Botero, a esa amable audiencia de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Doctor Haroldo, tenemos unos pocos minutos para despedir. Bueno, ya estamos terminando el programa, doctor Rezael, 2 minuticos para hacer la despedida, sí, a esta invitación y darles las gracias. ¿Tienes la palabra? Reitero el agradecimiento a la Corte por la invitación. Me parece de vital importancia la realización de estos foros. Sería bueno que los tribunales lo hicieran frecuentemente. El Tribunal de Bogotá en una época destinaba el último viernes de cada mes a discutir los temas más controversiales que se presentaban en los juzgados. Invitábamos a magistrados de la Corte Suprema y a tratadistas como el doctor Lafón. Estuvieron el doctor Gallón Giraldo, muchos invitados, y fue muy enriquecedor para el Distrito Judicial de Bogotá. De verdad que es muy importante que asistamos a estos foros y que se realicen y que se repliquen a nivel de los distritos judiciales. Muchísimas gracias a la Corte, muchas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos durante esta hora y media, y les deseo una muy buena tarde. Muchas gracias. Profesor Pedro, sigue la polémica de todas maneras, sí, porque vemos que no hay una unanimidad en el desarrollo de una posición. Entonces, 2 minuticos para despedir el programa. Sí, igualmente me uno a las felicitaciones del panelista Giraldo. Les agradezco inmensamente la participación en este panel, y sencillamente creo que la solución
inicial, provisional, puede estar en la Corte Suprema, que dé una orientación que equilibre realmente todas las situaciones. Y de otro lado, la solución definitiva está en la ley. Y por eso algunos hemos propuesto algún tipo de reforma que permita realmente no solamente contemplar este tipo de posibilidad que es la unión marital que aparentemente se convierte en matrimonio, sino todas las posibilidades familiares que se puedan presentar durante una relación de pareja, que generan desde luego en la actualidad una serie de traumatismo, y por eso es que la propuesta es que todo régimen personal y patrimonial sea flexible para que pueda adaptarse a todas las circunstancias. Gracias. Laura, un minuto para despedirte. Bueno, doctor Quiroz, muchas gracias. Agradecerle infinitamente a la Corte la invitación, por participarnos también a los jueces que somos seguramente una pieza importante que pongamos en marcha las decisiones de nuestras Cortes y quienes estamos resolviendo de primera mano toda la problemática en materia de familia. Agradecerle enormemente al doctor Lafón por compartirnos, como siempre, ese gran conocimiento, al doctor Gesael, al doctor Tolosa. Muchas gracias por participarnos a los jueces de familia. En nombre de los jueces de familia, le agradezco enormemente que nos hayan participado en este panel y esperando que nos direccionen de verdad con el sabio conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por la paciencia. Luis Armando. Queremos agradecer a quienes están presentes aquí, a todos los internautas que están en la red, doctora Laura también, doctor Gesael, doctor Pedro y doctor Haroldo. Queremos señalarle, doctor Lafón, que usted como líder en la comisión redactora del nuevo Código Civil advierte la cantidad de problemas que tiene tanto el concubinato, la unión marital y el matrimonio, dentro de la conquista de igualdad que se procura hacer para los distintos tipos de familia. De modo que es la oportunidad para, dentro del rico laboratorio que tiene la jurisdicción y concretamente la Sala de Casación Civil, de problemas continuos que llegan a hacer estudios sobre la cantidad de tutelas que decidimos en el año, más de 8.000 a 9.000 en la Sala de Casación Civil, y gran parte de ellas tienen que ver con familia, unión marital, sociedad patrimonial, concubinato y matrimonio, y que tienen que ver con el manejo de los bienes y estos temas de prescripción y caducidad, y sería una interesante oportunidad para buscar materialización de derechos a través de la ley. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Laura. Gracias, profesor Gesael. Gracias, profesor Pedro, por acompañarnos en el día de hoy. La polémica queda abierta. Seguiremos trabajando a raíz de los casos que nos lleguen en la corporación. Sí, y le damos a Germán para que haga el cierre y la invitación para el próximo programa. Gracias a todos los asistentes y a todos los jueces y magistrados que estuvieron atentos en el programa del día de hoy. Gracias a ustedes, doctor Haroldo, doctor Luis Armando Tolosa. Sabemos las dificultades que ha tenido para venir, dada la sensible pérdida que tuvo hoy el despacho a su cargo, la desaparición de la doctora Edith Ramírez, a quien también rendimos honor en estos diálogos con la justicia. Nuestra solidaridad con su familia. La doctora Edith Ramírez, desde su lugar de magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, también fue constructora de estas jurisprudencias. A quienes nos acompañaron aquí en el auditorio se lo agradecemos, a la mesa principal, a estos dos grandes maestros del derecho civil colombiano, a la doctora Laura Castro. A todos los invitamos el próximo 2 de julio a nuestro diálogo con la justicia sobre doble conformidad en materia penal. Esperamos la presencia en ese diálogo de los doctores Humberto Sierra Porto, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el doctor José Fernando Reyes, magistrado de la Corte Constitucional. Así que hasta el 2 de julio nos vemos con un nuevo diálogo con la justicia. Muchas gracias.